Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a por el estudio de la Biblia, exactamente del libro de Apocalipsis, aunque no hemos entrado de lleno en el estudio porque estamos hablando de una serie de cosas que rodean esos acontecimientos. La palabra escatología nos habla de los últimos tiempos y estamos estudiando escatología. Nos centraremos en el libro de Apocalipsis, pero estamos viendo todo lo demás que la Biblia nos habla acerca de los eventos que Apocalipsis nos cuenta. O sea, el fin de todo, la venida de Jesucristo, antes el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces estamos considerando una serie de cuestiones importantes, bases que tenemos que asentar para que podamos entender después muchas de las cosas que vamos a ir viendo en Apocalipsis. Por eso siempre en estos temas os pido paciencia. Yo sé que algunos ya lo quieren saber todo, pero tenemos que ir dando los pasos necesarios para podernos situar, ubicar y de esa forma tener bases que nos ayuden a comprender después cosas que vamos a estar estudiando y viendo. Entonces nos habíamos detenido, estábamos viendo en Mateo capítulo 24, el comienzo de este capítulo, y vamos a retomar ahí la idea. Estábamos estableciendo una serie de principios que tienen que ver con la profecía, cómo entendemos la profecía. Algo muy importante que tiene que ver con nosotros también es cómo los judíos entendían las profecías, porque nosotros estamos tratando de entender las profecías que faltan por cumplir. Entonces, evidentemente hay cosas en común que ellos habían recibido y que entendían, algunas las entendieron bien y otras mal. Para que a nosotros no nos pase igual, tenemos que entender exactamente lo que ellos veían, dónde estuvo el error de donde ellos fallaron. Para eso vamos a seguir ahí estudiando en profundidad y vamos a confiar en el Señor para que nos guíe en el estudio. Por eso vamos a orar. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y poder escuchar tu voz. Háblanos, Señor, porque aquí está una representación de tu iglesia verdadera, preparados, dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y es una señal que son iglesia verdadera porque vienen con ese hambre por tu palabra y con la disposición de escuchar y recibir lo que tú nos tengas que decir. No vamos a condicionarte en el mensaje, sino que sea lo que tú nos tengas que decir, lo vamos a aceptar, lo recibimos. Y buscamos, Señor, que seas tú quien nos dirijas. Por eso te lo pedimos, te lo suplicamos, que el Espíritu Santo sea quien nos esté enseñando. No queremos añadir ni quitar nada a tu palabra, sino dejar que tú seas, Señor, quien nos traiga el mensaje que quieres dar a cada uno. Ayúdanos a entender, danos sabiduría, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de que nos pongamos con el estudio, déjame que rápidamente miro en el chat en directo. Y ahí tenemos el primero que saludó esta noche, es Benito Merideño. Y ahí tenemos a Isabel Silvas. Benito dice buenas noches a todos, Isabel dice buenas noches, bendiciones, Juan Bermudo el tercero en saludar dice hola de nuevo mis queridos hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Y Paola dice Dios los bendiga hermanos. Darwin dice bendiciones. Y Rosario Paco dice buenas noches a todos mis hermanos y un abrazo. Y Beatriz, buenas noches querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, os amo en el Señor. Y creo que están, mira, Ana Karina acaba de entrar su mensaje, buenas tardes con todos, bendiciones y un fuerte abrazo. Y ahí hay muchos más hermanos conectados, seguro que algunos escribiendo, pero vámonos ya al estudio que se nos va el tiempo volando. Y mira que en Apocalipsis, no sé si os habéis dado cuenta, no sé si es porque me entusiasma más el estudio, siempre esta expectativa de que Cristo viene, a mí me causa mucha emoción saber que nuestra vida no es esto que tenemos aquí, sino lo que viene. Y también creo porque hay tanta información que quiero compartir con vosotros que no sé si os habéis dado cuenta que creo que hablo más rápido que en otros estudios, pero bueno. Si en alguna cosa no me alcanzo a explicar o dejo dudas, ya sabéis que tenéis el chat en directo y que podéis preguntar o aportar cualquier comentario. Yo lo tengo aquí delante mío, tengo las dos pantallas, tengo aquí Biblia, tengo emisión, tengo el chat en directo, entonces me podéis escribir y yo lo veo. Bien, retomamos, estábamos en Mateo 24, todo viene porque final del capítulo 23 Jesús da una profecía sobre la destrucción de Jerusalén.
Si queréis podemos retomar ahí la idea. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, estoy en Mateo 23:37, y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Jesús predice la desolación de Israel, de Jerusalén, pero anuncia su segunda venida. Está diciendo, pero la próxima vez que me veáis, diréis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un día toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Ya no habrá dudas si es Jesús o no es Jesús. En su segunda venida nadie va a dudar que Él viene, que Él es el Rey prometido. Pero esto nos introduce en el capítulo 24, porque ellos salen del templo. Recuerda que hicimos una descripción, el templo que ellos tienen delante de sus ojos es majestuoso, es impresionante. Es el templo que Herodes rehizo, restauró, y lo hizo con todo lujo de detalles y de materiales, y entonces los discípulos están impresionados. Se acercan a Jesús para mostrarle los edificios y Jesús hace una predicción. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió en el año 70. Apenas 30 y pico años después de que Jesús dijo estas palabras, Roma entró en Jerusalén para aplacar revueltas que los judíos habían realizado, y destruyeron el templo. El templo era el emblema de la religión judía, así que Roma lo hace con intención, no dejar ni una piedra levantada. Dijimos, pero algunos dicen, no, pero está el muro de los lamentos, todas las piedras no fueron derribadas. Del templo sí, todas las piedras fueron derribadas. El muro que hoy se contempla es el muro de contención. Es un muro que contiene la base sobre la que estaba construido el templo. Entonces, la palabra de Dios se cumple hasta la última coma, tilde, todo se cumple. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, y no quedó ni una piedra del templo en ese lugar. Y entonces ellos van caminando, van subiendo por un camino hacia el Monte de los Olivos, tienen a Jerusalén en el fondo. Ahí nos quedamos el último día con esta visión de esa puesta de sol sobre las casas blancas, sobre el resplandeciente del templo. Y entonces en ese momento súper especial los discípulos están tremendamente emocionados, están después de haber visto a Jesús morir y ahora lo ven resucitado, y Jesús hablando de que viene en gloria. Ellos, acuérdate lo que vimos en el último estudio, ellos tienen las secuencias de lo que los profetas dijeron. Los profetas hablaron de que Jesús venía, instauraba el reino y entrábamos en la eternidad. Sí, pero eso es todo condensado. Lo que el profeta vio como un todo, después en el cumplimiento de la profecía vimos que hubo secuencias, pero los discípulos no están entendiendo eso, están esperando que Cristo ya viene. O sea, ellos lo tienen delante. ¿Cómo que Cristo ya viene si está aquí? No, o sea, cuando ellos hablan de que ¿qué señal habrá de tu venida?, están hablando de la manifestación ya como Rey de Reyes, la manifestación gloriosa, esa piedra que vio en el sueño de Nabucodonosor, que descendía y desmenuzaba ese último imperio. Ellos creen que eso es Roma y que la piedra que es Cristo en cualquier momento viene y desmenuza este imperio. Pero entonces Jesús responde diciéndoles, mira, cuando ellos preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, entonces Jesús les da la respuesta. Vamos a hablar eso de a qué se refiere con el fin del siglo. ¿Te acuerdas que la semana pasada también estábamos terminando, el lunes pasado, viendo en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8? Porque ellos, aún después de que Jesús está esos 40 días resucitado y a punto de ser ascendido a los cielos, ellos siguen con el mismo pensamiento. No han entendido que tiene que pasar un lapso de tiempo bastante grande. Entonces, dice en el Hechos 1:6, los que se habían reunido, los creyentes que estaban ahí esperando al Espíritu Santo, le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos siguen con lo mismo. Han pasado 40 días, aquí todavía no pasa nada. Algo tiene que ocurrir, pero ¿cuándo? Ahí empiezan a dudar. Jesús les ha respondido en Mateo, mira, para que eso ocurra tiene que pasar todo esto, que ya vamos a estar estudiándolo entre hoy y mañana lunes. Pero ellos siguen pensando,
Pero ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ellos querían saber, como nosotros queremos saber, ¿no? ¿Restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? ¿Ahora? ¿Y qué les respondió Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les dice lo que a ellos les interesa saber. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que aquí Jesús les está mostrando un planteamiento de que este tiempo que vosotros pensáis y será en este tiempo, no, falta mucho. Porque mira, tiene que venir sobre vosotros el Espíritu Santo y en ese momento tenéis que comenzar una labor que va a durar mucho tiempo. Esa labor se va a enfocar en predicar el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado, le recibió una nube y desapareció de sus ojos. Y ahí había dos varones que estaban junto a ellos, aparecieron y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está el anuncio de la segunda venida de Jesús. Cristo volverá. Pero ellos estaban emocionados estos días porque la cruz les deja sin esperanza, pero la resurrección les devuelve la emoción, pero Jesús les responde: no, todavía no es el tiempo. Y ahí a la pregunta de Mateo 24:3, ¿cuándo será el fin del siglo? Jesús les da la respuesta más larga que hay en la Biblia a una pregunta. Ellos no alcanzaron a ver ese tiempo de separación que había entre la primera y la segunda venida. Cuando tú ahora estás pensando en las profecías del fin de Jesús, ¿las entiendes? ¿O nos pasará como a los judíos, que la Biblia a veces habla de los eventos así de una forma consecutiva y nosotros ya pensamos que esto ocurre todo y resulta que hay lapsos de tiempo más amplios entre una cosa y otra? Ellos están preguntando: ¿cuándo vendrás en tu revelación plena? ¿Cuándo te vas a manifestar como el Rey de Reyes, como el Cristo que destruye a los enemigos de Israel? Por eso le preguntan la restauración del reino. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bien, acompáñame a Mateo capítulo 13. Y ahí vuelve a utilizar Jesús la expresión fin del siglo, porque primero quiero que entendamos a qué se refieren cuando están hablando del fin del siglo. La palabra siglo se puede traducir por el fin del mundo, mundo, siglo, mundo, pero vamos a entender cuando en el Nuevo Testamento Jesús hablaba del fin del siglo, a qué se refería. Porque nosotros decimos el fin del mundo. Nosotros hablamos de Apocalipsis, ¿no? Pero te das cuenta que hemos mencionado que hay diferentes secuencias. El rapto, ¿dónde se produce el rapto? Si estamos en lo cierto, creemos que el arrebatamiento se produce aquí, antes de la manifestación del reino del anticristo. Después de que la iglesia ha sido arrebatada, entonces el desolador, como dice ahí Daniel también, va a instaurar un reino único mundial, un gobierno único mundial. A ese periodo, de lo que durará ese reino, se le llama la gran tribulación. Después de eso viene Cristo. ¿Notas cuando nosotros decimos: Señor, ven ya? ¿A qué te refieres? ¿A que seamos arrebatados o a que Él venga y pise la tierra? Cuando Él venga, nosotros venimos con Él. Esas son las descripciones que vamos a ver en Apocalipsis, cuando Cristo montando un caballo blanco viene y todos sus santos vienen detrás de Él montando caballos blancos. Ahí estamos nosotros. Todos venimos con Cristo. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos la venida de Jesús? ¿A qué se refería cuando dice el fin del siglo? Vamos a verlo en diferentes textos. Aquí en Mateo 13 Jesús habla del fin del siglo. Versículo 36 al versículo 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y entonces él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Bien, vamos entendiendo lo que dice. Cuando se empieza a cumplir la primera parte de esta parábola, desde Jesús.
O sea, él lo dice ahí. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él mismo. Cristo vino y sembró la buena semilla. ¿Qué es la buena semilla? El Evangelio, la palabra de Dios. Y desde entonces ese llamado a que Jesús le hace ahí a los discípulos en el texto que hemos leído antes, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Por eso la parábola de la cizaña, la primera parte está hablando de ese periodo en el que se está predicando el Evangelio del reino. El campo donde se sembraba la semilla es el mundo. ¿Y qué ocurría en la parábola? Que crecía la buena planta juntamente con la mala. Crecía el trigo y también crecía cizaña. Eso es lo que ocurre en el mundo. En este mundo se está sembrando el Evangelio, la palabra de Dios. Y hay gente que cree y hay gente que no cree. Hay gente que está en la luz y hay gente que está en las tinieblas. Pero ¿cómo podemos saber nosotros quién está realmente en la luz y quién está en las tinieblas? Entonces en la parábola de la cizaña le dijeron al señor del campo: han crecido malas hierbas juntamente con las buenas. La cizaña y el trigo se parecen mucho a la planta. Solo cuando está el fruto y te das cuenta que un fruto es bueno y el otro es vano, no sabes diferenciar. ¿Cómo podríamos nosotros decir en este mundo quién se salva y quién se pierde? Hay a veces frutos que son muy evidentes, pero en general no nos atrevemos a decir: mira, en mi ciudad se van a salvar tantos, solo los que pertenecen a la iglesia evangélica. Hay lugares en los que todos los que pertenecen a una iglesia evangélica no se salvará ni uno. No sabemos. Entonces Jesús les está explicando esta parábola. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Él ciega. La siega es el fin del siglo. Ahí lo tienes, la expresión fin del siglo. O sea, el diablo está sembrando maldad en el corazón del hombre, mentira, engaño, perversión. Él es el que controla la corriente de este mundo. Pero en el mundo los creyentes, la iglesia, están sembrando la buena semilla. Pero llegará un momento, la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea, ¿cuándo ocurrirá esto? El fin del siglo es el fin de todo. A eso se refiere la expresión fin del siglo. ¿Cuándo se producirá el resultado de la parábola de la cizaña? Bueno, habrá un momento en el que el Señor va a mostrar quién era trigo y quién era cizaña. Estamos hablando del juicio. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán en su reino a todos los que sirven, dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Vuelvo a preguntar: ¿cuándo es el fin del siglo? Es el fin de todo. Al final del libro de Apocalipsis, cuando la separación entre el trigo y la cizaña ya es una evidencia. Los que son trigo ya están con Jesús, se salvan. Los que son cizaña, Dios los demuestra, son juzgados. Hasta ese momento no se sabe quién es cizaña. De hecho, en el juicio final unos llegan ahí y dispuestos a entrar al reino, y el Señor les dice: no, vosotros al fuego eterno. Y ellos están confusos: no, Señor, pero nosotros somos creyentes. En tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dice: no os conozco, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno destinado para el demonio y sus ángeles. Entonces, esta parábola nos dice cuándo es el fin del siglo. Si miras un poquito más adelante, ahora a continuación Jesús sigue enseñando acerca de este tema, y en el versículo 47 la parábola de la red explica exactamente lo mismo. Dice 13:17 de Mateo: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el, ¿qué dice ahí? El fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces nuevamente pregunto: ¿cuándo será el fin del siglo? En el fin de todo, cuando el Señor definitivamente coge a todos los que no han creído y son arrojados, aquí dice, en el horno de fuego. Esos son sinónimos del infierno: lago de fuego,
horno de fuego, donde es el lloro y crujir de dientes, las más densas tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante, lo que estamos aquí contemplando, para ubicarnos en Mateo 24 y saber a qué se refiere Jesús con el fin del siglo. ¿Qué es el fin del siglo? El fin de todo, el final de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Es todo lo que ocurre al final de la gran tribulación y todo, ya cuando se instaura el milenio, y después del milenio, cuando el Señor juzga a las naciones, y los que eran cizañas serán arrojados para ser quemados, y los que eran peces malos que habían entrado en la red van a ser devueltos al mar. Así dice el Señor. ¿Vale? Entonces volvemos a Mateo 24, y en el versículo 4, ahí Jesús les va a responder la respuesta. La venida de Cristo, la respuesta tiene que ver con la venida de Cristo y el fin de todas las cosas. Ellos están escuchando a Jesús. Yo me pregunto, ¿entendieron lo que Jesús les dijo? En este instante no. Más adelante la Iglesia va a ir entendiendo. El Nuevo Testamento se va a seguir escribiendo. Pablo va a escribir cosas importantes en relación a todo eso en Tesalonicenses, en otros lugares. Pero en este momento ellos todavía no entendían. La escatología, la profecía tiene ese factor de que a veces el que la está recibiendo en primer instancia entiende solo una parte, no entiende el todo. Apocalipsis es un libro que ha estado sellado, cerrado durante mucho tiempo y no se ha entendido gran parte de lo que decía. Hoy hay partes de Apocalipsis que aún no entendemos, pero conforme pasa el tiempo vamos entendiendo más cosas. Por eso Apocalipsis es un libro que se tiene que estar estudiando de continuo en el tiempo de la Iglesia que nos toca vivir. Mira, te voy a poner otro ejemplo antes de que nos metamos ahí más en Mateo 24. En Lucas capítulo 19 hay otra parábola, en el versículo 11 en adelante, que es la parábola de las 10 minas. Ellos pensaban, los discípulos, como hemos estado viendo, pensaban que si Jesús era el Cristo, era el Mesías, entonces ya estamos en el tiempo del fin. Ellos lo pensaban así. Ellos le han revelado a Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos han visto a Jesús haciendo todos los milagros más grandes, han visto que el viento y el mar le obedecen, han escuchado su autoridad. Y aunque a veces les cuesta asimilar porque tenían una imagen diferente de cómo vendría Cristo, pero bueno, ¿quién puede hacer las cosas que haces si Dios no está contigo? Así le dijo Nicodemo a Jesús: creemos que has venido de Dios, porque ¿quién puede hacer las cosas que haces si Dios no está con él? Los discípulos están pensando: sí, tiene que ser el Cristo, tiene que ser el Mesías, aunque a veces había dudas. A veces ellos dudaban si realmente, ¿pero será Cristo o estamos confundidos, no? Pero cuando están pensando sí es Jesús, ellos piensan: pues esto ya viene todo simultáneo. La restauración de Israel, el reino, todo ya viene simultáneo. Pero por eso Jesús les da la parábola de las 10 minas. Versículo 11, Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Te das cuenta? ¿Qué pensaban los discípulos? Que si Cristo, si el Mesías es Jesús al quien tenemos delante, el reino se va a manifestar inmediatamente. Vamos a ver a Cristo reinando para siempre, el reino eterno del que las profecías hablaban, el reino de David que no iba a tener fin. Pero por eso dice que Jesús les da esta parábola, porque ellos estaban equivocados, creían que el reino se manifestaría inmediatamente. ¿Y de qué va la parábola de las 10 minas? Pues nos cuenta la historia de un rey que tenía unas minas y le encargó a sus siervos que las cuidaran y que sacasen provecho de esas minas, porque el rey se tenía que ir. Esto es lo que Jesús les está enseñando. El rey se tiene que ir, va a haber una partida y va a estar fuera durante mucho tiempo, una larga ausencia. Así que él les está diciendo: yo me voy a ir y voy a estar fuera mucho tiempo, una larga ausencia. Y después voy a regresar. Tiene que regresar el rey antes que llegue ese reino de gloria. Muchas parábolas trataron de enseñar eso. Y yo me imagino ahí a los discípulos escuchándole
y asintiendo con la cabeza. Sí, 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 pero no entendían, no estaban entendiendo. Claro, aún tenían que pasar cosas. Él iba a morir en la cruz y eso no estaba dentro de sus planes. Ellos no concebían que Cristo tuviese que morir. Por eso cuando Jesús les decía es necesario que yo muera, ellos decían no, no permitas que eso te pase. Era como decir, no se va a poder cumplir la profecía, la promesa, la restauración, la instauración del reino. No, 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 ¿cómo vas a morir? Ellos no entendían esto. Por eso la Biblia habla, el apóstol Pablo habla de lo que está ocurriendo ahora en el Nuevo Testamento. Él lo menciona como el misterio que había estado oculto durante todo el tiempo. Porque si te das cuenta, en el Antiguo Testamento no se habla nunca del periodo de la Iglesia. No se menciona lo que iba a ser ese tiempo de la Iglesia en el cual tú y yo todavía estamos trabajando y todavía vivimos. Uno se preguntará, ¿y por qué no? Bueno, porque de alguna forma el Señor a cada uno le dice la parte que le interesa saber. Por eso nosotros, estudiando ahora profecía, Apocalipsis, Daniel y todos los eventos del fin, tenemos que tener estas cuestiones en nuestra mente, tenemos que tener esto en cuenta. Porque puede ser que también Jesús nos ha explicado las cosas y nos las ha explicado que parece que eso es todo consecutivo, pero tenemos que saber discernir esos lapsos de tiempo que hay entre un evento y otro. Por ejemplo, hay un periodo de tiempo que para nosotros es prácticamente desconocido totalmente, que es lo que conocemos como el milenio. Casi que no tenemos información de eso, así que ahí van a estar pasando cosas que ahora no tenemos ni idea. Así que no podemos establecer dogmas rotundos de decir esto pasará así, 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 porque lo creo yo así. No, por eso estamos en esta introducción a contemplar ya de una forma más profunda Apocalipsis y todos estos temas. Estamos tratando de aclarar estas cuestiones para que tengamos una mente abierta. Pablo decía, el misterio que ha permanecido oculto a través de los tiempos ahora ha sido revelado. Ahora nosotros sabemos lo que es la Iglesia. Los judíos no sabían lo que era eso de la Iglesia, el periodo de la Iglesia, no lo podían entender. Te voy a dar otro ejemplo que se encuentra en Isaías capítulo 61. Isaías 61. Si tienes Reina Valera verás que el título que pone aquí es El año de gracia del Señor. Esto es muy interesante lo que vamos a ver ahora, fíjate. En este capítulo 61 de Isaías, aquí se habla de la venida de Cristo en sus dos manifestaciones, en la primera venida, pero también en la segunda. Pero Isaías lo narra como un todo, y los judíos lo leyeron y lo entendieron como un todo. No supieron diferenciar entre una venida y otra venida. Pero Jesús sí, y por eso Jesús lo mostró en el Nuevo Testamento y ahora iremos allí a verlo. Pero aquí dice, versículo 1 y 2, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Habla del ungido de Jehová, el Cristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿De qué está hablando hasta donde he leído? De la primera venida de Jesús. El Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En ese año seguimos nosotros. Seguimos en el tiempo de la predicación de las buenas noticias. Jesús aquí está profetizado en su primera venida. Pero ¿qué dice ahora a continuación? La mitad del versículo 2. Y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, el Señor también me ha traído para el día de la venganza del Señor nuestro, de Dios nuestro. Bueno, ¿cuándo ocurrirá ese día de la venganza de Dios? En la segunda venida. Y dice a continuación, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán asolamientos primeros, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes,
y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. ¿Y de qué está hablando ahora? Está hablando del reino eterno. Está hablando de la instauración del reino. ¿Te das cuenta? En 2 versículos, 1 y 2, después en los siguientes versículos nos explica el final, pero en 2 versículos se muestran esas secuencias. La primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, el día de la venganza de Dios, y a continuación, y a consolar a todos los enlutados, y ahí dice, y seréis llamados sacerdotes, etc., está hablando, después de su venida, ya la instauración del reino. Vale. Ahora, fíjate qué interesante. ¿Recuerdas cuando Jesús fue a Nazaret y leyó en la sinagoga? Jesús citó este texto de Isaías 61. ¿Quieres que lo miremos? Fíjate, porque esto es súper interesante para entender lo que estamos diciendo. Allí en Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Era costumbre en este día leer ese texto y Jesús comienza a leerlo. Dice que abriendo el libro, Jesús abre el libro donde quiere leer este texto. O sea, la costumbre es que leyesen Isaías, pero Jesús busca este texto en particular. Dice, halló el lugar donde estaba escrito, y entonces Jesús empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está leyendo Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. Y ahora cita el comienzo del versículo 2. A predicar el año agradable del Señor. Y ahí se detiene y coge y cierra el libro. Pregunta, ¿por qué no sigue leyendo? El versículo 2 solo lo ha comenzado, ha leído la primera parte. El versículo 2 continúa diciendo, he sido enviado para el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué no lee eso? Porque a continuación va a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero por eso no leyó lo que continúa en el versículo 2, porque esa parte no se estaba cumpliendo en este momento. Jesús lee lo que sí se está cumpliendo. Solo el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Y ahí cierra el libro de Isaías y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Ahí está, delante de vuestros ojos, de quien habló Isaías. Isaías vio como un todo acerca de Jesús. Jesús lo cumpliría en 2 partes y Jesús nos mostró esa división aquí en Lucas 4:18, 19 y 20. O sea, Jesús dijo, sí, Isaías habló de mí y de mi venida, pero mi venida se cumple en 2 partes. Hoy se ha cumplido la primera parte. Aquí estoy. Estamos en el año agradable del Señor. Pero ahí tenemos que cerrar el libro de Isaías. Esta es la primera parte que se está cumpliendo. La segunda parte se tiene que cumplir. Todavía no está cumplida. Aún no ha llegado el tiempo. Por eso tenemos que entender este principio profético. Los profetas hablaban del juicio, de la venida de Jesús, de todos estos eventos, y los mencionaban en textos donde lo comprendían como un todo. ¿Por qué? Porque, como yo os he dicho antes, cuando hablamos de la venida de Jesús, ¿a qué nos referimos? Porque muchas veces decimos, sí, queremos que Jesús venga, y nos estamos refiriendo al rapto, a los juicios de la gran tribulación, y a la venida con la instauración del reino al milenio, y aún nos estamos refiriendo a la venida de Jesús como algo que ocurrirá después de 1000 años, cuando las naciones sean juzgadas. ¿Te das cuenta? Hablamos también de un todo, solo que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo y sabemos discernir que nos referimos a la venida de Jesús
con un montón de eventos, pero nosotros sabemos diferenciar eventos. Y aunque no sabemos bien todo, porque como os he dicho, el milenio es un misterio, pero sí sabemos que va a haber un tiempo para cada cosa. Algo que los judíos no entendían. El judío veía la profecía condensada y no alcanzaba a ver el espacio de tiempo entre un cumplimiento y otro. Los judíos no alcanzaron a ver el espacio de tiempo que habría entre la primera venida y la segunda venida. Los apóstoles no lo entendían. Jesús está aquí, así que si Jesús es el Cristo, todo vendrá de forma consecutiva. La piedra de Daniel está a punto de caer sobre Roma, destruir a nuestros enemigos y liberarnos. Y no es así. Por eso Jesús les responde en Mateo capítulo 24, versículo 3, ahí preguntan ¿cuándo será el fin del siglo? Y versículo 4 Jesús les dijo, respuesta, respondiendo Jesús. Jesús les va a responder. ¿Cuándo ocurrirá? Respuesta. La respuesta ¿a qué se refiere? Al tiempo final, el fin del siglo, tiempo final. Ahora, del versículo 4 al 14, Jesús habló de señales. Señales que van a estar mostrando cuándo ocurrirá. Pero esas señales que anuncian, importante saber esto. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué son los principios de dolores? ¿Qué es el principio de dolores? Jesús está utilizando de una forma metafórica el fin del tiempo relacionándolo con el parto de una mujer, cuando una mujer va a dar a luz a un bebé. A eso se refiere con el principio de dolores. Y preguntamos, ¿cuándo ocurren los dolores del parto? ¿En la concepción? No. ¿Durante el periodo del embarazo? No. Los dolores del parto vienen cuando la mujer que está embarazada de pronto empieza a sentir contracciones. Entonces eso es el anuncio de que el bebé ya viene. Hace poquito hemos tenido a Eli y Tamara en la iglesia que han tenido una hijita, Hannah. Y entonces pues todos hemos estado viviendo el proceso. Un día, hace ya meses, un día él y Tamara nos dijeron, tenemos una buena noticia, Tamara está embarazada. ¡Oh, qué bien! Todos contentos, ¿no? Y ahí comenzó todo un proceso. Un mes, otro mes, hasta los 9 meses. Cuando Tamara llegó al cumplimiento, una semana antes, no se encontraba muy bien, ellos ya estaban inquietos. ¿Por qué? Porque no sabían el momento exacto en el que el bebé iba a nacer. Pero ya empezaba a haber señales. Había molestias, había ya algún tipo de dolor, pero todavía no eran dolores de parto. Pero de pronto un día Tamara empezó a tener contracciones y empezó a experimentar esos dolores. Viene un dolor intenso y se calma. Entonces se queda tranquila y pasa un tiempo y vuelve a aparecer el dolor. A eso lo llamamos contracciones. Entonces estuvo así varios días. O sea, fue un parto que se estuvo realizando lentamente. Entonces ya había cumplido el día y entonces fue ingresada y como que parece que el parto no provocaron. Pero cuando ocurren los dolores del parto, ocurren ya en el momento del nacimiento, previos al nacimiento. ¿Cuándo? En el fin mismo. O sea, ya después de todos los meses de embarazo, los dolores de parto vienen cuando ya llegó el momento en el que el bebé tiene que nacer. Jesús les da unas señales y les dice, esto es el principio de dolores. O sea, estamos en el fin. Estamos aclarando esto porque a veces la gente lee y lo interpreta a su manera. Y hay creyentes que leen esto y dicen, bueno, sí, pero todas estas señales no quiere decir que ya Cristo viene ya, sino que esto es el principio de dolores, quiere decir que aún va a pasar tiempo. No, tiempo no. Claro, tiempo, la palabra tiempo es relativa aquí, ¿no?
porque principio de dolores, estamos hablando, mira el caso de que os estoy contando de Tamara, los dolores comenzaron y estuvo todavía 2 días, 2-3 días hasta que nació la bebé. Pero era el fin, ¿entiendes? El principio de dolores nos sitúa en el fin. Ahora, el fin, la palabra fin, el tiempo, principio de dolores, es relativo, pero es el fin. No estamos hablando de que tienen que pasar siglos, todavía no, estamos hablando del fin. Eso es lo que Jesús nos dijo. Y nos lo aclara más la Biblia en otros textos, por ejemplo, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como diciendo, Jesús ya nos explicó todo eso, Mateo 24, 25, Mateo 13, en otras parábolas, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí utiliza Pablo la misma expresión metafórica que utilizó Jesús, como los dolores a la mujer encinta. Y unió la idea al ladrón en la noche. Yo os he dicho, él y Tamara ya estaban inquietos ahí, ya estamos al final, pero la hora exacta no la sabían. Por eso pasaron noches ahí de incertidumbre, el esposo está súper preocupado porque está ahí y por la noche cualquier quejido de su mujer, ya viene, no, todavía no te preocupes, todavía no. La hora exacta no la saben, así será la venida de Jesús, así será el fin, destrucción repentina. Saben que están en el fin, sabemos que estamos en los dolores de parto, sabemos que eso ya es el cumplimiento del fin. Y sabemos que en cualquier momento viene, pero no sabemos la hora exacta. El momento definitivo no lo sabemos. Una cosa a tener en cuenta, porque cuando Jesús utilizaba estas ilustraciones y Pablo también utiliza estas ilustraciones, tenemos que entender a qué se están refiriendo. ¿Cómo vienen los dolores del parto? Pues vienen y ya no paran. O sea, ya es una secuencia que termina en el nacimiento. Y van a más. Los dolores, yo antes os decía, los dolores de parto, las contracciones, primero vienen espaciadas por minutos, después los minutos se van acortando, después ya vienen ya más cortas y al final ya en el parto ya vienen seguidas, las contracciones vienen seguidas. Por eso en ese momento, en algunos lugares en España, los médicos ponen la epidural, que es una anestesia que se pincha en la columna y que le quita a la mujer todo la sensibilidad, el dolor de cintura para abajo, y entonces el parto es mucho menos doloroso. Pero ya las contracciones vienen. Los dolores de parto nos marcan que ocurren aquí y ya sabemos que estamos en el fin. Y conforme pasan los días, las señales se van a ir intensificando. Esto va a ir a más, cada vez más, hasta que ya nace el bebé, hasta que ya ocurre el fin del siglo. En el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estoy en Mateo 24, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Te das cuenta? Estos son principios de dolores. Los dolores vienen, pero ya no se detienen hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, o sea, Jesús está diciendo, cuando esto ocurra, cuando esto se desencadene, esto ya no parará, nos llevará hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que cuando el fin venga, una cosa que aquí nos dice es que habrá gente que tendrán en sus manos el poder perseverar y ser fieles hasta el fin. En el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí aún nos especifica mucho mejor cuándo ocurrirá el fin, cuando este evangelio del reino se predique en todo el mundo. Pregunto, ¿está ocurriendo eso ya hoy? No. El evangelio está llegando a muchos lugares que antes no había llegado, pero aún quedan muchos lugares a
a los que el Evangelio no está llegando. Internet nos ha abierto una puerta a poder predicar el Evangelio a lugares remotos, lejanos, pero recuerda que hay partes de este mundo que todavía no tienen Internet. Hay lugares remotos en África, hay selvas en Centroamérica y Sudamérica, hay lugares en los continentes de las montañas más altas donde el Evangelio no está llegando. Entonces, quiero que te fijes exactamente en los detalles para no caer en interpretaciones erróneas, porque decimos, todo esto se está cumpliendo, principio de dolores. Recuerda que estos son secuencias y la última secuencia, el último dolor de parto, es que el Evangelio es predicado en todo el mundo. Pregunto, ¿cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo dice la Biblia que ocurrirá eso? Pues ocurrirá cuando ya estemos en la gran tribulación. Ahora no me voy a detener a explicároslo, pero no sé si mañana, pero vamos a verlo más adelante. En Apocalipsis se nos cuenta cómo en ese tiempo es predicado el Evangelio a todo el mundo, que todas las naciones lo oigan, que nadie se quede sin escucharlo. Solo os dejo un detalle, una forma que ni te imaginabas, y es que dice que mensajeros de Dios volando por el aire estarán predicando el Evangelio por todo el mundo. Ese es el cumplimiento de esta profecía. Hoy se está empezando, pero no hemos cumplido esta profecía. Estamos llegando a lugares lejanos, pero aún no hemos llegado a todos los lugares. ¿Cuándo se llegará? Es la última señal. Los dolores de parto vienen, las señales vienen una detrás de otra, y el último dolor del parto es cuando el bebé nace. El último dolor del parto de las señales es que el Evangelio del Reino es predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, en ese momento, viene el fin. Esa predicación ocurrirá y la tenemos descrita en el libro de Apocalipsis, cuando el reino del anticristo ya está en la tierra, y en ese momento el Evangelio del Reino ya es predicado en todas las naciones, hasta el último lugar. Y dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces en ese momento cuando veáis la abominación desoladora, ¿qué es eso de la abominación desoladora? Lo dijo Daniel. Pues vámonos a Daniel un momentito, así sabremos a qué se está refiriendo Jesús aquí. Daniel capítulo 9. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, aquí Daniel describe la abominación desoladora. ¿Qué es eso? La manifestación del anticristo, el reino del anticristo. Eso es lo que está describiendo aquí. Y después de esa descripción que Daniel hace del capítulo 9 al 11, de que se manifestará, y habla ahí de ese reino que se manifiesta, de características muy concretas que tendrá ese reino, ese carácter malvado, destructivo que tendrá ese personaje y su reino. Entonces, todo esto desemboca en el capítulo 12, y mira lo que dice el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Vale, ¿dónde desencadena Daniel del 9 al 11? El reino y manifestación del anticristo. ¿Y dónde termina eso? En el fin del siglo, en el fin de todas las cosas, el día en el que la gran tribulación viene, y todo eso desemboca cuando se abren los libros y todos los que están inscritos en el libro de la vida se salvan, los que no serán juzgados según sus obras. Eso es el final del libro de Apocalipsis. Así que la tribulación que aquí describe Daniel, una tribulación que nunca hubo nada parecido a esto, dice, ni lo habrá. Está hablando de la tribulación de los últimos tiempos. Todavía no está ocurriendo esa tribulación. Algunos pueden decir, sí, es que mira, en el mundo están persiguiendo cristianos aquí, allá y no sé qué. Sí, pero ha habido persecuciones más grandes que esa. Y no habrá ninguna más grande después que esa. Entonces me vuelvo a Mateo 24, a donde Jesús acaba de describir este momento. Recuerda, hemos leído el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
eso es la manifestación del reino del anticristo. La abominación desoladora se habla de lo que él hace en ese tiempo y la profanación del templo, etcétera. Entonces, en ese momento, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿De qué momento está hablando Jesús? Del fin del siglo. La gran tribulación que viene justo al final en ese periodo del reino del anticristo. ¿Notas? Nunca ha habido una tribulación tan grande, ni el holocausto nazi, ni las grandes persecuciones de Roma contra los cristianos. Nunca ha habido una tribulación tan grande como esta que habrá en estos últimos tiempos. Y dice, ni la habrá. Ya no va, la historia de la humanidad no va a dar oportunidad para que vuelva a haber una tribulación tan grande. Así que inmediatamente después de la tribulación viene Cristo. Versículo 32 al 35 dice, de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, las señales como la higuera. O sea, cuando tú veas todo esto, esas señales que quizás mañana nos vamos a parar a comenzar a ver esas 6 señales que nos sitúan en los dolores de parto. Los dolores de parto ya es una sucesión de acontecimientos que desencadenan en el fin del siglo. Bien, pues ahí tenéis la lección, la parábola de la higuera. Tú ves la higuera que brota y dices, ya el verano viene. Cuando veáis estas señales, ya sabéis que estáis en esa sucesión de acontecimientos que desembocan en el fin del siglo, en el fin de todas estas cosas. Déjame que maticemos un detalle. Jesús les está hablando vosotros, 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 les está hablando a los discípulos. Y aquí dice, y cuando estas cosas acontezcan, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto lo vea. No está refiriéndose a los discípulos. Está hablando de la generación que vea esas señales. Mira, si nosotros estamos comenzando a ver esas señales, si estamos comenzando a ver los dolores de parto, según Jesús, esa generación no pasará hasta que todo eso acontezca. La generación que vea esas señales verá la venida de Cristo. La pregunta sería, ¿estamos ya comenzando a ver los dolores de parto? Cuando empecemos a ver en próximos estudios, mañana seguramente, a distinguir esas señales, nos vamos a tratar de preguntar si ya estamos en el comienzo de los dolores de parto. Mira, muchas señales han ocurrido desde siempre y están ocurriendo ahora. Pero las señales a las que se refiere Jesús son como nunca antes ocurrieron. Por eso tenemos que tener sabiduría para saber si estamos entrando ya en ese tiempo o no. No podemos caer en el error. Yo sé que tenemos ganas que Cristo venga, pero ¿estamos en los dolores de parto? Vamos a responder eso en los próximos días. Recuerda que los profetas hablaron y el judío veía esa doctrina como un todo, y Jesús les tuvo que enseñar, no, lo habéis entendido mal. ¿Cuándo ocurre? Versículo 8 de aquí de Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. Todo comienza por un poco y se va acelerando, más, hasta que viene el fin. Mañana vamos a seguir ahí y vamos a ver no sé si nos dará tiempo a ver los 6 dolores de parto que se menciona ahí desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Mañana comenzaremos a verlo. El primer, ya te apunto, ya te dejo ahí la nota, mañana lo desarrollamos. ¿Cuál es el primer dolor de parto? ¿Cuál es la primera señal? Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Ese es el primer dolor de parto, es la primera señal que indica que ya estamos en el fin. Mañana vamos a desarrollar eso y iremos avanzando poco a poco en todos esos dolores del parto al que Jesús se refería para ilustrarnos a la respuesta de la pregunta ¿cuándo es el fin del siglo? ¿Cuándo ocurrirá el fin de todo? Tenemos que terminar porque se nos ha hecho la hora. Qué rápido, ¿no? A mí se me ha pasado volando 1 hora. No siempre se nos pasa el tiempo tan rápido. A veces si estás haciendo cosas que no te gustan, el tiempo parece que va muy lento. Así que si se te pasó rápido, quiere decir que te estaba gustando deleitarte en la palabra del Señor. Mañana, si Dios quiere, lunes, 9 de la noche, nos reunimos y seguimos aquí donde lo hemos dejado. Creo que va a ser muy interesante lo que el Señor nos quiere decir mañana. Un abrazo muy fuerte. Estáis en mi corazón. Y estamos unidos hasta ese día en el que nos vamos con Cristo. Y después, unidos para siempre. Como os he dicho a veces, aunque suena de amenaza, me vas a tener ahí queriéndote toda la eternidad. Así que mañana seguimos. Un abrazo.